Hola a todos y bienvenidos al episodio número 434 de Salud Financiera. Imagino que esperes que este sea un programa con un caso nuevo de las finanzas de tu vecino como correspondería, pero en diciembre de 2025, tanto 24 como 25 cayeron miércoles y jueves y hoy estoy grabando 26 de diciembre de 2025, un viernes, donde siempre corresponden los consultorios. Así que vamos a hacer ese salto temporal. 24 y 25 estuve centrado en disfrutar de mi familia, en organizar la cena de Nochebuena, disfrutar de mi abuela, que no ha estado muy bien de salud últimamente. Y oye, cuando ya tienes 90 años es mejor aprovechar cada uno de esos instantes y estar ahí para ella, más que el trabajo siempre puede esperar, al menos en mi caso, que tengo esta flexibilidad a la hora de poder grabar episodios y no tengo más jefe que yo mismo y un poco el propio proyecto que pueda intentar las horas que le pueda dedicar, y para eso prefiero estar plenamente concentrado. Por suerte las cosas van mejor a día de hoy. Esto siempre es una montaña rusa, unos días mejor, otros días peor, pero a día de hoy he podido sacar un hueco para grabar este consultorio. Vamos a tener varias preguntas de la audiencia, como siempre os explico, no intentemos colar casos de las finanzas de tu vecino en consultorios porque me sabe mal que estáis esperando de que cada viernes salga un episodio con vuestro caso, pero va a tener que esperar la lista de espera, va a tener que estar en la lista de espera porque es un poco de respeto. Hay muchas personas que me ponen en el asunto consultorio cuando son casos claramente de las finanzas de tu vecino. Pero bueno, vamos a ver hoy varios temas. Como siempre os digo que el consultorio intento que sea breve. En este sí lo voy a cumplir. No me voy a extender más allá de 45 minutos para que disfrutéis de las navidades y de lo que verdaderamente importa. Me escriben la primera pregunta. Tengo una duda sobre el RoboAdvisor Fink, que es una de las últimas entrevistas de Juan Suk. Entrevistó a uno de sus fundadores y explica cómo los fondos de Fink son realmente paraguas en el que meter la selección de ETFs que quieren añadir y no un coladero de comisiones. No sé qué te parece la idea. Te he oído varias veces un tono crítico que comparto hacia este gestor automatizado. Vamos a empezar por ahí. Uno de los primeros programas que yo hice en el podcast fue sobre este RoboAdvisor de Cuchabank. Si no lo conocéis, imagino que sí, si estás un poco en el mundillo, porque han hecho bastante publicidad últimamente en varios medios, y bueno, y principalmente en Rankia, donde uno de sus fundadores fue a entrevistarse con Juan Su, que evidentemente es un hay que, aunque no lo señale, es un contenido patrocinado. Yo espero que ya vayáis teniendo la suficiente cultura de este mundillo de la industria financiera, donde si veis que hay una entidad que hace publicidad y luego sale en un podcast, ese podcast al final es pagado. Y es cierto que una de las principales críticas que yo le hice a este producto de Fink es que utilizaba dentro de las carteras, le añadía productos de la casa. El Fink renta variable, el Fink renta fija, dentro de la selección de activos para conformar las carteras. Si no os quedáis con la idea de qué hace distinto este RoboAdvisor, pues prácticamente tiene tres tipos de carteras. La IA avanzada, donde ellos decían que, bueno, aplicaban un modelo con no sé cuántos algoritmos y no sé cuántas cosas para hacer carteras. Luego, una cartera de tendencias y una cartera sostenible. Las versiones están en 80-20, 80-20 y 60-40. Prácticamente son las tres versiones que hay de cada una de esas carteras. 80-20, 60-40. Bueno, la primera crítica que cualquiera se puede ir haciendo a la idea es que en los perfiles 80-20 y 60-40 solo hay un abanico determinado de clientes. No todos tienen por qué estar en ese mood en ese mundo, en esa asignación de activos de 80-20 y 60-40. Esto es la primera idea que nos tiene que venir a la mente. Habrá quienes quieran tener 100% renta variable y habrá quienes quieran tener asignaciones de activos por debajo, o al menos la parte que le dedica a un robo-advisor, por debajo de ese 60-40. Las diferencias, pues a medida que íbamos metiéndole, vamos a llamarle características ESG, sostenibles y lo que sea, pues se va volviendo, o de tendencia, se va volviendo más cara, aunque las rentabilidades no tienen por qué ser mejores, pero sí vamos pagando cada vez más. Y la principal crítica que yo le hacía era que cuando veías la composición, por ejemplo, vamos a ver la cartera 60-40 y avanzada, era un 22% el MSCI World a través de un fondo indexado de iShares, un 15% a través del Fink renta variable y un 10% con el Vanguard Global Small Caps Index. Luego un 10% Emerging Markets en la parte de bonos. Luego le añadían por abajo el SP500 un 7%, el MSCI Europe
un 3%, un 3% en el Think renta fija a corto plazo, bueno, y un 1,50 en el Fidelity MSCI Japan, así. Luego un 25% en el Amundi Core Global Aggregate Bond. Y entonces yo centraba mi crítica en estos dos productos que le meten de Think. Think renta variable selección y el Think renta fija a corto plazo. ¿Cuál fue la justificación que dieron ellos a la hora de ir ahí al podcast? Y parecía convincente, es decir, tú lo escuchas y puede parecer bastante convincente. Daban la explicación de que, bueno, ellos creaban fondos propios para crear carteras con ETFs en productos que ellos quisieran añadir a las carteras, pero no estaban en versión fondo indexado. Y ya sabéis que si creas carteras con ETFs, te vas a generar un impacto fiscal en tu cliente a la hora de invertir y no es totalmente eficiente, a no ser que sean en planes de pensiones en España que no tienen esta limitación fiscal. Pero cuando vamos a la web de la CNMV, vamos a ver, vamos a ver qué ETFs o qué cosas se añadían en ese fondo de Think renta variable selección como que no tuviesen ellos a la hora de invertir en renta variable en lo que ya tenían en cartera. Y bueno, aquí lo vais a ver. La operativa realizada corresponde a los ajustes de diferentes carteras modelos establecidas. La cartera inicial tenía exposición a pequeñas compañías europeas a través del X-Tracker MSCI Europe Small Caps. Te lo compro. Aquí en MSCI Europe Small Caps no hay fondos indexados. Luego, al X-Tracker MSCI World Materials, al SPDR MSCI World Materials, al sector tecnológico, el X-Tracker MSCI World Information Technology. Todo esto a través de ETFs. El Amundi MSCI World Financials, el X-Tracker MSCI World Finances. La cartera final mantiene exposición mundial a través del SPDR MSCI World. ¿Recordáis que tenía el fondo indexado en el MSCI World? Entonces, ¿para qué creas un fondo? ¿Para qué creas un fondo donde también le metes el MSCI World? Y luego arriba había otro fondo indexado del SP500. El iShare Core MSCI World. El X-Tracker MSCI World Energy. El SPDR MSCI World Energy. El Salud X-Tracker MSCI World Healthcare. Durante el tiempo también se han mantenido las siguientes apuestas: Europa Value, infraestructuras, renta fija crédito, emergentes, LATAM. Y se ha mantenido a través de exposición de los ETFs, bueno, de los ETFs de los siguientes subconjuntos del MSCI World. Por tanto, si ya es compleja una cartera donde tú haces una asignación de activos, imagínate si le vas añadiendo discrecionalidad. ¿Y a qué le llamo discrecionalidad? Lo vais a ver aquí en la foto de la CNMV. Ahora invierto en un subsector, ahora salgo. Por ejemplo, toda esta parte de voy cambiando. Tenían antes el X-Tracker, el iShares World Energy, me voy al MSCI, el SPDR MSCI World Energy. En cuanto a Europa Small Caps, mirar aquí cómo tenían exposición y ya no tienen. ¿Lo veis? Bueno, para los que estáis viendo, estoy en la web de la CNMV yendo a la última información pública periódica y estamos viendo toda la serie de movimientos que hay dentro del Think renta variable selección. Por tanto, si le añades discrecionalidad a cada una de las decisiones, ahora salgo, ahora entro, esto ya le añadiría una capa de complejidad a la asignación de activos que hace la propia IA, ¿vale? Porque quizás no me estoy logrando explicar, pero un robo-advisor hace su asignación de activos y para eso escoge los productos adecuados. Hay robo-advisors más estáticos en su asignación de activos y otros pueden haber más dinámicos. Cuando digo más dinámicos, que introduzcan varios cambios. Pero si tú, a la hora de crear la cartera y hacer tu asignación de activos, luego tienes un producto por abajo que también se va a ir moviendo, es como ese fondo comodín donde voy a ir añadiendo más o menos para que me encajen las piezas y para mí no tiene ningún sentido. Da igual que, bueno, con ETFs estamos cobrando poco y esos fondos a la gestora arriba no nos cobran tanto dinero. Para mí, de verdad, no tiene ningún sentido. Otra cosa es que, bueno, que tengan dinero. Scotiabank tiene un dineral para hacer publicidad, tiene un dineral y ya tiene un producto para intentar ofrecerle a los clientes que ellos tienen, que se esté yendo el dinero indexa o que se vaya a ir el dinero a otro robo-advisor. Mira, Tenfink, que tenemos ya, nuestros expertos están haciendo carteras. Para mí, y el tiempo me quitará o me dará la razón,
un producto con costes medios, porque además en los costes no te incluyen el IVA, esto ya es un truco porque tú el IVA no te lo puedes desgravar, ya os digo que tiene esas 6 carteras, pero te vas a costes, aquí lo vamos a ver, de 0,73, porque es 0,45 de gestión más 0,21 de los fondos en cartera, en la IA 6040. Pero luego a eso hay que añadirle el IVA, ¿vale? Al IVA, sobre todo principalmente del 0,45 de gestión. Pero es que en la cartera de tendencia es 0,45 más 0,57 más IVA, te vas a 1,30. A 1,30 en una cartera de RoboAdvisor. Y en la sostenible, pues lo mismo, 0,45 más 0,36. Y una de las cosas que llama la atención para que veáis es cómo te crean esto por marketing. La cartera esta 80-20 de I avanzada ha dado este año un 10% de rentabilidad, acorde más o menos con lo que han dado las carteras 80-20. Te vas a la cartera tendencias y ha dado un 3% de rentabilidad. La cartera 80-20 ha dado un 3% este año de rentabilidad. Y fijaros cómo siempre te hablan de rentabilidades entre 2015 y 2024. ¿Por qué? Porque el RoboAdvisor se lanza en 2024 y lo que te muestran es un backtest. Pero le dices, oye, dime la rentabilidad tuya de este año. Vamos a ver la rentabilidad que tienes este año, enséñamela. Pues, por ejemplo, la I avanzada, 10,02 en lo que va de año, ya os digo, que más o menos acorde por lo que han estado dando las carteras 80-20, por ejemplo, Indexa va con un 8,6, Finicens un poquito más arriba, creo recordar, por la parte que tiene en oro, pero si me voy a las tendencias, por ejemplo, a la IA 60-40, un 7,40. A la de tendencia 60-40, un 2,64. Y a la sostenible 60-40, un 4,50. Un 4,50. Pero es que esas carteras, tendencia, y al final son asignaciones de activos y lo único que vas añadiendo ahí es ruido. Pero, oye, cada uno que se sienta libre de invertir, pero a mí, más, no aceptaría patrocinios de Think, y la verdad, porque no es un producto que yo vea que tiene algo atractivo y es el típico RoboAdvisor como OpenBank, que tiene su RoboAdvisor, como las carteras de Popcoin en su día de Bank Inter que no funcionaron. Son RoboAdvisors creados para el cliente propio que tienen ahí, que le quieren encasquetar algo y si alguien cae en un podcast y tiene sesgo de autoridad al entrevistador y escucha el mensaje y no escucha oposición, pues puede que te lo tragues. Puede que te lo tragues la idea de que este producto o que esas carcasas ETF son eficientes. Nunca os quedéis con lo que os digan. Quedaros con lo que vean vuestros ojos. A ti te dicen que gestionan los fondos de una forma, pues cuestiónatelo. ¿Tiene sentido esa forma en que lo hacen? ¿Tiene sentido esa forma en que lo hacen? ¿Por qué entonces no crean que toda la parte de renta variable la gestionen con su fondo de fondos? ¿Vale? Y en ese caso con el FINC, renta variable selección, y ahí tienen ETFs y luego tienen otros fondos indexados. ¿Por qué tienen el SP500 y el MSCI World por separado cuando ellos perfectamente con fondos indexados podrían rellenar esa asignación de activos? Son varias de esas cuestiones que en un debate sensato tendrían que tener explicaciones, pero al final en los public reportajes, y no lo digo por el podcast de Juan, sino lo digo por las cosas que se pueden encontrar por ahí, va a faltar siempre porque no los van a apretar, no los van a apretar demasiado a la hora de hacer estas carteras. Y ya os digo, este tipo, me acuerdo que Santander en su día también sacó Sofía. Entonces, lo típico que ahí no se ha dedicado demasiado esfuerzo porque tiene que dar rentabilidad y la rentabilidad viene vía comisiones para la entidad. El tema que verdaderamente, esa es la segunda parte de la pregunta, quería proponerte para un podcast y creo que puede tener mucho interés es cómo lidiar con la banca tradicional. Me surge porque mi gestora de Cuchabán, entidad en la que tengo la hipoteca nómina, es atenta, se interesa por nuestra situación familiar y si bien intenta vender sus productos, entiende que cuando le vas con un Excel con fondos frente a los que no puede competir es incómodo, pero entendible por ambas partes. De hecho, conocí a Fink por ella cuando vio que la parte de los fondos que me llevaba de Cuchabán se iban a gestión pasiva, aunque parece que no hacen mucha publicidad entre los clientes de oficinas físicas. Por contra, recientemente he tenido una experiencia lamentable con un gestor premier de CaixaBank. Después de desmontarle los fondos con duración de 2 años, nos intenta vender un monetario. Cuando le digo que no pago un 0,60 de gestión, depositaría parte por un monetario ni borracho, gracias a las copas de cristalería, que lo mismo me regala, y nos dice que es la comisión estándar de este tipo de fondos. Cuando le hablo del TER de 0,08, 0,1 y se lo comparo con los monetarios de Grupama, me percato de que no sabe de lo que estoy hablando. Creo que, y esto me parece grave, ya no
ya no parece que se está haciendo el tonto, sino que verdaderamente no sabe de qué le hablo. Pasa a decirme que los monetarios son un producto destacado de CaixaBank y que mejor hablamos de gestión activa, como para hablarle del Active Share. Yo ya la habría mandado a paseo, pero mi padre tiene apego a la entidad y varias cosas con CaixaBank. Nos interesa una relación cordial. Estuve intentando buscar algo aceptable donde dejar algo de dinero, ya que nos hemos llevado todas las acciones y reducir de forma muy notable el efectivo y un par de fondos mierdosos. De verdad que es imposible encontrar algo mínimamente potable entre todo el catálogo de fondos. No sé si es porque consumo bastante podcast, el tuyo está en el top, pero todo lo que veo de CaixaBank, de forma muy notable, también Santander y BBVA, es como mover un rótulo de diseñados para sacarte la pasta. Con una gestora de Santander también tuvimos conversación tensa por el grado de insistencia e incompetencia del de CaixaBank, me ha dejado pasmado. Después de ver cómo nos llevamos una cantidad no despreciable y que siga habiendo dinero en la cuenta al 0%, sabe a qué entidad se han ido los fondos y nos dice que haciendo algo muy excepcional nos podría ofrecer un depósito al 2,25 para dinero nuevo que venga de otra entidad. No contento con eso, nos dice que por constituir un Unit Link con 50.000 euros nos podemos llevar una tele. En resumen, mi sugerencia sería abordar cómo tener un trato cordial con la banca tradicional, relación correcta con los gestores, sin caer en productos lamentables. Al fin y al cabo, quien está trabajando en una entidad bancaria no es culpable de que el sistema esté así, ni de tener que su entidad ofrezca productos lamentables, pero creo que también sería importante mandar un mensaje a la banca que si todos nos llevamos el dinero a la cuenta de la vista, igual tendrían que empezar a pagar algo. Si nadie contratase un monetario de comisiones al 0,6, igual tendrían que adaptarse. A ver, es una pregunta muy sensata y yo creo que os ha pasado a muchos de vosotros. Os leéis el libro, hacéis el curso y una de las primeras pruebas que os enfrentáis es ir a quien os ha estado vendiendo productos de muy baja calidad a confrontarlo. Y cuando rascas un poco, te das cuenta, te das cuenta de que ahora mismo tú de ese tema sabes más que ellos. Sabes más que ellos, porque pensar en un empleado bancario es al final, la mayoría de ellos, a no ser los que están más especializados, están enfocados en venta de seguros, hipotecas, testamentarias, depósitos, cuentas remuneradas, pagarés, toda la operativa que tienen que dominar. Por tanto, con que sepan un poquito de todo, pueden llegar a hacer decentemente su trabajo y triunfar. Y además, lo que se le pide es tener relaciones con esa parte de vínculo con los clientes, que puedan levantar el teléfono y llamar a alguien de confianza cada vez que hay un nuevo producto porque ya sepas quién te lo compra. Eso es lo que se mide ahí en eficacia a la hora de un empleado bancario. No que sea un especialista en los fondos. Cuando le mandan los folletos, lo único que tienen es repetir lo que dice el folleto. No es que se lo vayan a investigar mucho más. Como todo, habrá gente muy buena en oficinas bancarias, pero estamos hablando de cuál es lo general que se encuentran. No tienen por qué ser especialistas ni en planificación patrimonial para saber si eso es lo que te interesa a ti o no. ¿Cuál es la gran desilusión de la mayoría de personas cuando dan el salto? Cuando dan el salto a la banca privada, encontrarse en que entre un banca privada y la persona que estaba de tu oficina no hay un gran cambio más que el de banca privada. Muy bien vestido, va muy bien vestido, te invita a cosas más chulas que no es el paraguas que han dado en la oficina y te intenta, pues vamos a tener la reunión aquí, te consigo entradas para esto, te intenta dar como un servicio mayor de exclusividad. Pero a lo que a ti te interesa, a lo que a ti te interesa, que es un conocimiento profundo de tu situación financiera, la adecuación de los productos que te ofrezcan lo mejor que tienen y que se ganen esa comisión que tú le vas a pagar, te encuentras con los mismos problemas, los mismos conflictos de interés. Y ahí es donde se te cae el santo al suelo. Es decir, oye, dices, esto no tiene ningún sentido, me están cobrando un dinero para que encima me ofrezcan los productos de la casa y para que, bueno, me den 4 cosas que realmente no necesito y que me voy a ir a comprar yo mismo con el dinero que podría ganar si me ahorro los servicios de esta persona. Y esto le pasa a muchísimos empresarios. Yo escucho varios podcasts de emprendedores y todos te hablan de, no, yo tengo mi banca privada. Y son muy, muy pocas las personas que te dan como una reseña de, bueno, se encarga él de comprarme y vender lo que yo quiero, tal. Y dice, es más como un asistente personal que como alguien que esté ayudándote a crear tu patrimonio. Como todo, habrá bancas privadas buenísimos, habrá entidades que tengan banqueros privados muy enfocados, pero cuando yo hablo incluso hasta con gestores dentro del sector, dicen, mira, lo peor que hay en mi casa me refiero, en mi entidad, son los banqueros privados. Prefiero salir a venderle mi fondo
a 18.000 inversores retail, a un family office, que intentar hablar con uno de los banqueros privados, porque lo único que están es, ¿y esto cómo se vende? ¿Y por qué no quitas esto un poco para que no sea tan raro? Intentar adaptar a sus speech comerciales tu producto para que encaje en las carteras de sus clientes. Es cierto que hay muchísimas personas que necesitan tener una relación de cordialidad. Imaginaros, oye, estoy en una entidad bancaria hace 30 años, venimos de una familia de autónomos, esta entidad bancaria pues tenemos casi todas las hipotecas de nuestra familia, tenemos la línea de crédito del negocio, nos interesa llevarnos bien, nos interesa llevarnos bien. ¿Cómo podríamos hacerlo? Para mí, la sensación es limitarnos a los productos estrictamente necesarios, donde ellos tengan margen y tú no haya una gran diferencia entre llevarlos. Oye, el seguro de salud, pues mira, lo tengo con Adeslas, que es de la casa, se lo compra yo. Es el seguro de hogar, si estoy en BBVA, pues Allianz, que tenemos un acuerdo y lo contrato a través de ellos. La hipoteca, pues bueno, esa parte, el negocio de la empresa, pues lo tengo ahí con ellos, donde todavía no hay una gran diferenciación. Y aún así, ya tú estás siendo rentable. El problema es no separar lo que es nuestra actividad profesional, nuestra actividad personal, de lo que son nuestra labor como inversores. Nuestra labor como inversores. Y sé que es difícil separarlo, pero no penséis que si tú no fueras rentable para ellos, te habrían invitado a irte. Te habrían invitado a irte o ni siquiera te llamarían. Cuando eres rentable, cuando ven que tienes un patrimonio que puede llegar a ser aún más rentable, es cuando más relevancia te dan. Cuando más relevancia te dan, pero yo lo enfocaría así, yo lo enfocaría así. Con el banco, lo que sea del banco, con inversiones donde mejor estén tus inversiones. Y a partir de ahí no perdería muchísimo más tiempo, no perdería muchísimo más tiempo de intentar negociar. Si hay padres y abuelos que no se quieren mover de la entidad, ¿cuál sería mi consejo? Pues pasar por las comisiones de custodia. Te haces una buena cartera con lo que tú conoces y le pagas la comisión de custodia al 0,30, 0,50. No es que estoy perdiendo dinero. Ese 0,30, 0,50 sería la diferencia de comisiones que le pagarías directamente a CaixaBank si contratas con un producto de ellos y encima te estás gestionando tu dinero a saber quién. Entonces, mira, pues prefiero que me lo gestione mi dinero Sailor y estar pagando un 0,30, prefiero pagar un 0,30 por un indexado que dárselo al CaixaBank, no sé cuántas cosas, bolsa mundial, al 2 y pico por ciento y no tener ese tipo de comisiones. Sé que el pago explícito choca más que pagar un 2% y no enterarme, Pero desde mi punto de vista, este sería la forma más sensata. Intentar jugar con las herramientas que te den, aunque sean herramientas más caras, sin tener que caer en las que ellos te quieren vender. En las que ellos te quieren vender y lo acabas de descubrir por tu cuenta. Van a intentar llevarte. Te das cuenta que te han intentado vender cualquier cosa menos que sentarte a pensar qué es lo mejor para ti. Y un Unilink. ¿Y ese Unilink en qué iba a invertir? Porque has saltado de riesgo. No, no, te queremos dar casi renta fija de estos a vencimiento. No, te hablo de un monetario. Los monetarios son la mina de oro para ellos. La mina de oro para ellos. Cobran un dineral por una cantidad de dinero que está en monetarios y que si estaría en una cuenta remunerada, ellos tendrían que pagar y no cobrar nada por ello. Imaginaros ese negocio. Yo te puedo ofrecer una cuenta remunerada al 2,25 donde tengo que remunerar y yo no gano nada en comisiones por eso, o te puedo ofrecer un monetario que te va a dar un 1,75 y yo quedarme con un 0,90. Pues el negocio está más que claro de qué factores tengo yo o interés a moverlo. En una cuenta remunerada te puedes llevar tu dinero, en un fondo monetario ya lo metes en el circuito de los fondos. Si te logra hacer el upgrade a unos fondos con vencimiento de 2 o 3 años y que tú te garantices ese 2% anualizado, pues ya voy a tenerte 2 años cobrándote esa comisión. Pues bueno, son la idea, la idea que os quería transmitir de que qué se me ocurre para llevarlos bien. Siguiente consulta. Quería consultar mi caso, pues encuentro mucha temática para inversar de cero, pero para cambiar de la banca tradicional no me aclaro, muy relacionada con lo anterior. 52 años tengo, dinero ahorrado en productos de la banca tradicional en BBVA, un plan de pensiones, un fondo, los dos fondos, el Quality moderado y el Quality, a ver si los tengo por aquí, eran los dos fondos que me llamaron la atención. El Quality inversión moderada y el Quality inversión decidida, eran los dos fondos que tiene esta oyente.
Y en el Santander tengo otro fondo que es el Santander Private Banking Target 2027. Entre esos tres fondos de la banca tradicional tiene aproximadamente 50.000 euros, en un plan de pensiones tiene 25.000 euros. Me ha abierto los ojos, quiero aprender y cambiar. Y mi idea era traspasarlo a un neobanco. Vamos a pensar, MyInvestor. Esto no lo dice ella, pero lo pienso yo. El 60% a indexados, al mundo y emergentes, el 20% al value investing, el 20% a cartera permanente. El plan de pensiones me atrae mucho pasarlo a ahorros internacional. Lo primero que he hecho es pasar mi efectivo a una cuenta remunerada y ahora traspasaré los fondos. Mi pregunta es si el traspaso de fondos es posible, si tiene lógica en una cartera, como si fueran dos, una agresiva y otra conservadora. A ver, los planes de pensiones son traspasables. Los fondos de inversión son traspasables. Y no solo dentro de las entidades, os lo podéis llevar a otras entidades. Ahora, intentar, cuando hagáis estos cambios y estéis en transformaciones tan grandes de vuestra cartera, unificarlo todo, es decir, traspasa todo ese dinero, pues quizás a un monetario dentro de la entidad nueva que vas y a partir de ahí intenta desarrollar qué cartera quieres tener. ¿Qué cartera quieres tener? Porque lo empiezas voy a traspasar 5.000 aquí, 5.000 aquí. Y entonces vamos a reflexionar qué cartera tener. ¿Cuál es el primer fallo en la lógica de lo que veo? Oye, te has dado cuenta, has tomado la pastilla y te has dado cuenta de que, oye, donde estabas, estás mal. Y a mí me gustaría explicaros por qué estás mal. Mirar, cuando de los tres productos, de los dos productos que tienes contratado, el Quality Inversión Conservadora y el Quality Inversión Decidida, son prácticamente los mismos productos, pero para dos distintos tipos, perfiles de riesgo. Te vende, estás invirtiendo, duplicando, invirtiendo en lo mismo, pero simplemente cambia un poco la asignación de activos, simplemente para que uno sea perfil moderado y otro perfil conservador. Es como si en Indexa te contrataras la cartera 7 y la cartera 4 por separado. Y alguien diría, ¿pero qué sentido tiene esto? Pues ese mismo sentido tiene el que te haya vendido o la forma en que te hayas comprado ese producto. Y luego en el Santander, pues eres una de las cientos de miles de personas que les están casquetando los fondos estos a vencimiento, a objetivo, y además ya tienen los nombres, Santander Private Banking, esto ya sabe al cliente al que se le va a ofrecer, al que va directamente marcado a quién se le quiere ofrecer. Pero luego, ahora quieres hacer tu cartera. Y una de las cosas que me preocupa es la confusión en lo que son estrategias de asignación de activos, ¿vale? Que metodologías o tipo de gestión. Esto es como decir, no quiero un 60% indexado, otro 20% en cartera permanente y otro 20% en value investing, como ella nos dice. Entonces tenemos que separar. La cartera permanente es una estrategia de asignación de activos. Es una forma de hacer un asset allocation de nuestras carteras. ¿Cuánto quiero tener en renta variable? ¿Cuánto quiero tener en renta fija? Quiero tener otras clases de activos. Esta es la distribución básica, que hay un tipo de distribución con sus particularidades que se le ha llamado cartera permanente, ¿vale? Pero como esa asignación de estratégica de activos, hay varias. Si tú quieres invertir en cartera permanente con la asignación de activos 25, 25, 25 que todos conocéis, segunda pregunta es, ¿cómo lo quiero hacer? Me quiero comprar un fondo que ya me lo haga por mi cuenta, me lo quiero crear yo, con 3 fondos indexados y un ETF de oro, quiero comprar un fondo que me lo haga. Pues esas son las ideas que tienen que venir. Oye, ¿quiero hacerlo indexado o no quiero hacerlo indexado? Porque en renta variable, perfectamente, la parte de renta variable podría tenerla, pues, yo creada por mi cuenta con fondos de gestión activa. Pero partimos de una asignación estratégica global que le llamamos cartera permanente y luego le ponemos nuestros matices. ¿Por qué lo digo? Porque dices 60% de indexados al MSCI World y a emergentes, ¿vale? Y lo que tienes en cartera permanente también va a tener un 25%, indexado principalmente según el fondo o la forma en que lo escojas al MSCI World, prácticamente con algunas variaciones, algunas variantes, pero quédate con la idea que es el MSCI World. Entonces, ¿qué sentido tiene? Luego, un 20% de value investing. Primero, lo que me centraría es qué perfil de riesgo yo soy, porque yo no lo tengo claro. Es decir, ahora voy aprendiendo, me estoy empapando de aprender y eso lo quiero trasladar a una cartera que se corresponda con mi idea. Pues a partir de ahí tenemos que decir, mira, yo quiero tener 60% renta variable, 40% renta fija. ¿Cómo puedo llegar a construir una cartera 60% renta variable, 40% renta fija? Porque si no,
En esta cartera prácticamente te vas a ir a un 80% renta variable. Porque Value Investing, ¿qué es? Value Investing en renta variable, Value Investing en renta fija. Entonces, 60% indexados, 20% Value Investing y el otro 20% cartera permanente, que ya sabemos que 20 por 25%, casi un 5% adicional, se te va a ir a renta variable. Un 85% de renta variable tendrías. Eso no tiene nada que ver con el perfil de riesgo que tenías creado antes, que quizás es un perfil de riesgo totalmente equivocado que el que tenías antes y seguramente sea así. Entonces, me tengo que plantear, 52 años, este es mi patrimonio, ¿cuáles son mis objetivos financieros? ¿Cuál es el riesgo que quiero asumir? ¿Tengo dinero para aportar en caídas? ¿He vivido alguna caída? ¿Sí o no? ¿Dónde quiero asumir riesgos? Porque quizás dices, oye, mira, la parte de Value Investing yo la voy a tener en el plan de pensiones. Voy a trasladar mi plan de pensiones que ya tengo un importe importante y si le va bien al Value Investing español, pues yo voy a tener las revalorizaciones a través de mi plan de pensiones. Y en mi cartera voy a intentar ser más conservadora. De una forma simple, pues pensar que vamos a tener una asignación de activos, cartera permanente y algunos satélites, ¿vale? Entonces, la cartera permanente pasaría a ser un 60-70% de tu cartera y luego dejas cosas que no tienen la cartera permanente y en la que tú sientas que puedas aportar algo o que detectes, oye, pues renta fija corporativa, voy a añadirle un poquito con Buy and Hold o con Carmiña, con cualquiera de estas gestoras que son muy buenas haciendo renta fija corporativa. Voy a añadirle un poco de small caps, pero pequeñito, porque no te queda tanto espacio en cartera. Entonces, voy a añadirle un fondo de small caps globales. Y eso es, o por ejemplo, en emergentes, voy a buscarme el fondo indexado de emergentes o voy a añadirle un buen fondo de gestión activa de mercados emergentes que en la cartera permanente no está tan presente. Pues esas son las pizcas que le puedes ir dando, pero sin olvidarte de que lo principal es definir cuánto quieres tener de renta variable y de abajo de esa renta variable, cómo la quieres configurar y dónde quieres asumir riesgos. En un plan de pensiones que, como está pensado para tu jubilación y te quedan 15 años y no lo vas a tocar o no lo deberías tocar, a no ser que paro de larga duración o todo este tipo de cosas, yo iría primero ahí. Porque muchos queréis invertir en el value investing español, que son muy buenos gestores, pero pensar que necesitas al invertir en estrategias de este estilo una convicción que no se obtiene escuchando un podcast. Se obtiene comiéndote una caída del 30% mientras otra cosa sube, comiéndote que vas a invertir en cosas que no son tan glamurosas como un Nestlé, un Danone, sino que vas a invertir en una empresa de uranio de Kazajstán. Y tú vas a decir, ¿y yo por qué invierto en esto? Pues ese tipo de convicción, ese tipo de inconvicción, se tiene o no se tiene y se alcanza la madurez cuando te comes grandes caídas con ellos y sigues confiando y sigues aportando. Paramés se ganó su convicción no en los primeros años de los años 90 cuando lo hizo muy bien, no, en 2008, cuando se la pegó y luego salió airoso. Ahí es donde se forjó, yo creo, el vínculo más fuerte con Paramés. Pues lo mismo, quien haya sido inversor de oros desde los principios y se haya comido el menos 50% en el año 2020, la recuperación tan fuerte que tuvieron el resto de fondos y oros que no iba tan acelerado, pues son los que ahora pueden decir tengo convicción. El que entra cuando ya el fondo tiene un 15% anualizado, cuando todo va para arriba, esa persona no tiene convicción. Lo que tiene es un sesgo de anclaje o un sesgo, la idea de que esas rentabilidades se pueden repetir sin dolor en el futuro. Por tanto, y eso es una idea que estoy transmitiendo en prácticamente todos los podcasts, la gestión de autor, la inversión en gestión de autor, la inversión en fondos exóticos, fondos pequeños, fondos recientemente lanzados, fondos con mucho por probar, con mucho por probar y muy poco pasado por contar, lleva una convicción que no se, no se valora en que yo soy el early adopter. No, lleva una convicción de que cuando las cosas van mal, tú hayas logrado mantenerte fiel a tu estrategia, porque la mayoría de estrategias se cumplen, o las previsiones de rentabilidad, todo este tipo de cosas pueden llegar a cumplirse, pero siempre que tú te mantengas fiel a la misma. Si a ti te entran las dudas, pues se dirá todo por el garete. Por tanto, creo que lo primero es hacer ese trabajo formativo y una vez que tengas ese trabajo formativo, intentar ir plasmándolo poco a poco. Y no intentes, puedes pecar de conservador al principio, peca de conservador al principio, pero entiende las diferencias, que no es lo mismo indexado value investing cartera permanente, que la cartera permanente tiene unas implicaciones de cómo está invertida dentro que quizás no quieras duplicar
a través de otros productos, que quizás en planes de pensiones sea interesante tenerlo, como dices, en un plan de pensiones que pueda tener una rentabilidad mayor, pero también necesitas protegerte de que no puedas mover tu dinero en las caídas. Bueno, sí, te lo puedes llevar el plan de pensiones, pero no reembolsarlo a tu bolsillo. Vamos a la siguiente pregunta. Te conocí hace unos meses a través del canal de Value School, posteriormente escuché tu entrevista en Tu Dinero Nunca Duerme y también los episodios de Más Dividendos. A raíz de ello me suscribí a tu Substack, te escucho en iVoox y cuando puedo también veo el canal de YouTube. Finalmente me decidí a comprar tu libro de Cero Inversor y este fin de semana te he dejado una reseña. Por eso, al conocerte se me hizo la luz y estoy tratando de crear una cartera core lo más descorrelacionada posible y una satélite. Pero espero poder algún día reunir el tiempo necesario y explicarte con más detenimiento cómo llegué a ella, para que les pongas en las finanzas de tu vecino. El problema que voy a tener es que en alguna de mis posiciones acumulo grandes plusvalías y no me apetece pasar por caja, máxime cuando en ellas tengo bastante convicción. Y relacionado con esto, de cara al consultorio, una duda que me recorre hace tiempo y que no sé si has tratado en algún episodio anterior es la repercusión que en el patrimonio de un inversor que decide vender un fondo o disponer de él en su jubilación tiene el hecho de que en España no se tenga en cuenta la actualización del valor de adquisición en función de la inflación. Por tanto, no sé si en función de esta confiscación que practica Hacienda, ¿no sería mejor para un inversor con vistas a largo plazo y que quiera disponer de su dinero en su futuro, invertir en fondos de distribución en lugar de fondos de acumulación siempre que sea posible? El inversor percibiría una renta periódica que podría destinar a lo que quisiera, entre otras cosas, a realizar más aportaciones a sus inversiones. Tributarían el IRPF como rendimientos de capital mobiliario con su retención, pero esta parte percibida se escaparía de la voracidad de Hacienda, aunque si algo sabemos es que las leyes fiscales pueden cambiar y últimamente no precisamente a mejor. Y lo que no sé es si los fondos de distribución tienen unos costes superiores a los de reparto. Esta es mi duda, no sé si actualmente tienes una opinión formada sobre el respecto. Muchas gracias por tu ayuda y adelante con el proyecto. Yo creo que aquí hay un error de concepto. Los fondos de reparto y de acumulación tienen las mismas comisiones. Vale, esto es lo primero. Pero segundo, que a ti no se tenga en cuenta el impacto de la inflación al calcular la ganancia patrimonial, evidentemente puede hacer que a la hora de que tú vendas, si lo vendes todo de golpe, si lo vendes todo de golpe, esa ganancia patrimonial esté en un tramo superior, esté en un tramo superior y por tanto tengas que pagar más. Al no tener en cuenta la inflación, tú vas a pagar una cantidad cuando realmente el poder adquisitivo de esa cantidad se ha visto mermado en el futuro, excepto en el País Vasco, que sí se tiene en cuenta el efecto de la inflación y puedes actualizar tu ganancia patrimonial conforme a la inflación percibida en ese entonces. Pero la alternativa que propones es totalmente, para mi entender, no le veo el encaje, porque dices, es que así saltamos de la voracidad de Hacienda. Bueno, si tú te coges tus fondos de inversión y te coges hoy el reparto, te repartes dividendos, te coges los dividendos que te reparta ese fondo, primero vas a tener una retención, vas a tener una retención del 19% mínima, del 19% mínima que vas a sufrir por esa retención de ese producto del dividendo que te ha pagado. Y entonces estás pasando por caja hoy con un 19%, con un 19%. ¿Cuál es tu idea? ¿Cuál es tu idea? Y además, la rentabilidad que tenga el producto, porque creo que estás pensando que toda la rentabilidad que tiene el producto se distribuye cuando no es así. Los productos de distribución te reparten un componente de la revalorización que es los dividendos percibidos, los cupones percibidos. No te va a pagar toda la rentabilidad. Es decir, imaginaros un fondo que empieza en 10, en 20 años el fondo está en 40 y es de acumulación. Vamos a pensar que este mismo fondo tiene 10, empieza en 10, pero todos los años reparte un 0,5. Un 0,5 de dividendo. Vamos a pensar un 5%. Vale. El fondo va aumentando si la renta variable ha ido bien y simplemente te está devolviendo antes, ese dividendo, esos dividendos que él recibe. Entonces tú estás pagando hoy dividendos, estás componiendo por un capital menor y llega a final de ese periodo de 20 años y en vez de 50 tienes 38. 38. ¿Qué dice nuestro inversor o qué piensa nuestro inversor? Como solo tengo que pagar de 38 a 10, de 38 a 10 me compensa porque voy a pagar menos impuestos que si acumulase todo el capital, y tendría que pagar la diferencia entre 10 y 50. La realidad es que primero, de 10 a 38 vas a tener que pagar.
pero es que todos los años has estado pagando. Esa retención es un pago adelantado, es un pago de los dividendos percibidos. Y lo único que estás haciendo es minorando el capital final. Por tanto, para intentar esquivar un pago final, estás perdiendo dinero. En el fondo, estás perdiendo dinero. ¿Por qué? Porque me explico. Porque si tú te descapitalizas hoy, aunque luego vuelvas a meter el dinero, estás pagando por Hacienda. Ahí hay un dinero que ya no va a ser reinvertido porque adelantaste el impacto fiscal hoy. Y hay un dinero que no va a ser reinvertido. Eso es en primer lugar. Segundo, porque a medida que tienes que ser muy consecuente, que para que el impacto en la acumulación de capital no sea mayor, tú reinviertas todo lo que te quede en neto. Lo reinviertas de esa forma. También, si tú estás trabajando hoy, no es lo mismo cuando tú te jubilas, que puedes llegar a tener una pensión, pero no tienes una progresividad, las pensiones más o menos están topadas, no tienes una progresividad que te vayas a dar un salto grande fiscal, pues vas obteniendo esos ingresos de las ventas y tú puedes gestionar. Oye, hoy me vendo una parte, me vendo otra, he vendido una casa y este año no saco nada del resto de ganancias patrimoniales que voy teniendo de los fondos, porque con esta venta puedes hacer esa gestión. Tengo el feeling o tengo la sensación de que preocupándote, preocupándote por un problema que es cierto, que es decir, oye, yo la inflación me va a impactar y voy a tener que luego pagar Hacienda, voy a tener que pagar Hacienda sobre un capital que no es real, que tenga todo ese poder adquisitivo que piensa Hacienda, te estás limitando la cantidad de capital que tú tienes o que podrías tener en un futuro haciéndote distribuciones que también van a pasar por caja. Creo que la gente en los oyentes habrán entendido muchísimo mejor de lo que yo me he logrado explicar la situación o la visión que tiene él. Pero esa confiscación del patrimonio y demás, ya la estás adelantando. Es que le estás diciendo, es como le estás cogiendo el dinero y dices, mira, como en un futuro me vas a aplicar sobre una ganancia patrimonial muy alta, voy a ir pagándotelo ahora, pero lo que vas pagando ahora no es nada más que distribuciones. No es que tú vayas vendiendo una parte de las ganancias patrimoniales que vayas teniendo o haciendo efectivo hoy. Pero ya os digo que es una pregunta muy válida porque es una duda que la gente puede llegar a tener, pero no veo más sentido que el que diga, más que recibir dividendos, decir, mira, yo voy vendiendo un poco las ganancias que tengo, pues que para pagar de golpe y irme a un tramo superior cuando me lo quiera cobrar todo de golpe en mi jubilación, pues prefiero ir quitándome patrimonio hoy y lo voy haciendo. Que aún así no tendría sentido porque si te quitas patrimonio hoy cuando no lo necesitas, estás dejando de componer. Estás dejando de componer y hay un capital menor sobre el que se está generando rentabilidad y tú simplemente lo estás sacando, pagando por Hacienda para que esa plusvalía no sea tan grande y luego queriendo volver a meter el dinero. No sé, no le veo demasiado encaje. Siguiente pregunta. Hace poco que invierto. Estaba muy cómodo con mi cartera 9-10 de Indexa, haciendo aportaciones mensuales y con mi cuenta remunerada. Más o menos tenía una distribución del 33% de la cartera y otro 67% en la cuenta remunerada. Ahora me entra una aportación importante, que supone un 166% de todo lo que tenía invertido y no me siento cómodo poniendo todo en la cartera de Indexa, que es un dinero que no necesito y quería invertir a largo plazo. Voy a probar con algo de renta fija y estaba pensando en el Grupama Ultra Short Term. La idea para este 2026 es dejar una distribución de 17% cartera de Indexa, 30% remunerada y 52% en renta fija. Y seguir con las aportaciones mensuales en la parte de renta variable. Mi situación personal es muy cómoda, hipoteca muy baja, ingresos moderadamente altos, pudiendo dedicar a invertir 30% de mi salario mensual. ¿Qué te parece? ¿El fondo de Grupama te parece adecuado? ¿Qué otros productos similares puedo consultar? A ver, aquí la principal pregunta es, ¿qué asignación de activos es cómoda para ti? Se adapta para ti. Porque cualquiera podría decir, oye, capacidad de ahorro, 30% de mi salario mensual. Hipoteca muy baja, me ha entrado ahora una aportación importante. Pues quizás tener un 80% en productos muy conservadores, para alguien podría ser excesivo. Quizás para ti, por los importes que manejas, con eso vives tranquilo y eso es entendible. Y eso es entendible. La pregunta es, ese 50% que quieres meter en renta fija, ¿se lo quieres asignar a un fondo que tienes que preguntar en un podcast qué te parece? Pues ahí es donde ya me entran dudas.
es donde me entran dudas. Los fondos, todos este estilo, Grupama Ultra Short Term, no es un monetario, pero es un cuasi monetario porque lo único que hacen es invertir en la misma tipología de activos pero con un plazo mayor, 18, 24 meses. 18, 24 meses. Entonces, todos estos productos, y puedes mirar el historial, están diseñados para dar rentabilidades con un poco más riesgo que el mercado monetario, pero sin asumir excesivo riesgo de caídas del 10, del 15%. Por ahí, por ahí, si te sientes cómodo, pues claro, adelante, pues tienes el Groupama Ultra Short Term, luego tienes el Groupama Alpha Fixed Income, tienes bastantes productos de este estilo, el WS Ultra Short Fixed Income, son productos que podrían, no entran dentro de la categoría monetaria porque los monetarios tienen un límite específico que es el vencimiento inferior a 180 días principalmente. Son las carteras de monetarios, es decir, 6 meses. Entonces, ya si vas a añadir otro tipo de productos más arriba, otro tipo de productos con mayor vencimiento, es lógico que vayan cambiando los nombres y no vayan poniendo ultra short term o este tipo de cosas. Es un producto seguro dentro de lo que es la seguridad de la renta fija, que tiene movimientos, pero puedes ver la curva y tener ahí eso. ¿Cuáles serían alternativas? Pues no es todo renta fija, pero hay distintas, pues son de unos valor prudente, ya te dijo, ya lo diré, el Grupama Alpha Fixed Income o el de estrategias de WS, pero en este mundillo hay 10 o 15 productos. Ostrum también tiene un producto de este estilo de muy, muy corto plazo de renta fija. En cuanto a la asignación, si no estás cómodo con ponerle más dinero, adelante, sigues haciendo tus aportaciones periódicas y mira, con el resto intentas ahí luchar contra la inflación y poco más, y poco más, y poco más. No tiene demasiada pérdida. Lo que sí me preocupa es, oye, ¿vas a ser un inversor conservador? Pues tu foco, más que si los mercados van a subir o van a bajar, si los mercados, qué hacer o luego no hacer, oye, intenta entender la diferencia entre un monetario, cómo hacen rentabilidades, qué riesgos asumen de estos fondos de renta fija a corto plazo, porque va a ser el entorno en el que te vas a mover. Va a ser en el entorno en el que te vas a mover. Y no tienes que aprender de value investing, de valoración de compañías, no tienes que aprender de asignación sectorial, no tienes que aprender nada de eso porque no es tu perfil. Pero si te vas a mover dentro del mundillo de toda la renta fija, pues quizás tengas que entrar en la mente de cuáles son las alternativas, depósitos, cuáles son las alternativas, letras del tesoro, cuáles son las alternativas, fondos de este estilo, floating rate notes, pues ese es el abanico de cosas que me centraría en aprender. Ese es el abanico de cosas que me centraría en aprender y tener tus 4 o 5 productos de referencia para, según cómo vaya siendo la situación, tú moverte en uno u otro estilo u otro producto. Pero más que eso no creo que pueda aportarte nada, simplemente reflejando de la asignación estratégica de activos clave es la que te permite dormir. La que te permite dormir. Y esto se llama un windfall, cuando te viene de golpe, un dinero, esto lo hemos visto en varios casos de los vecinos, lo mejor es tomárselo con calma. No porque, ay, te lo tomas con calma porque viene una caída. No, porque muchas veces gestionamos 20.000 euritos o 15.000 euritos que tenemos, que hemos podido ahorrar y le tenemos aprecio porque nos ha costado ahorrar, pero no es lo mismo el efecto de ver en tu cartera movimientos de 500 euros al día o de 100 euros al día a ver movimientos de 3.000 cuando las cosas están bien o cuando las cosas van mal. No es lo mismo y hay que saber gestionarlo y hay que saber gestionarlo bien y pues al menos lo que haría yo cuando yo invertía 500 euros en acciones me daba igual. Si tuviese que estar invirtiendo 10.000 euros cada vez que me compro una acción, pues ya me lo pensaría y ya no estaría tan mente, aunque porcentualmente en cada momento puede ser el mismo porcentaje de mi patrimonio, pero nominal impone. Alguien dice, pues si yo me compraba el 2% de mi patrimonio y jugaba con calderilla, pero es que quizás si tienes 500.000 euros, el 2% de tu patrimonio son 10.000 euros. Entonces, 10.000 euros, pues ya no lo sueltas tan alegremente como cuando antes invertías 500 euros. Por eso me intentaría mover en esos entornos. La última pregunta del podcast dice así. Hace unos días me tropecé con un vídeo de YouTube donde exponen un sistema justo en la línea que andaba buscando. La conveniencia de un sistema así la propuso Morgan Housel, La psicología del dinero, y hay un artículo del propio Housel titulado ¿Cuál es mi plan y lo que haré cuando llegue una caída de mercado? Donde figura esta tabla que es la que usa en el vídeo. Ahora os enseñaré la tabla. A mí la idea de tener un plan preestablecido, sencillo, claro y sistemático me parece muy buena,
Pero, ¿qué te parecen estos umbrales que puso Housel en 2013? En el artículo de Housel expone brevemente los argumentos tras estos números, pero reconoce que es una guía aproximada. Obviamente, cuando llegue el momento, la estrategia óptima solo la conoceremos después. ¿Vale? El artículo está publicado en Monthly Full, ¿vale? En full.com. Esto ha ido cambiando de nombre. Y es una tabla donde Housel intentaba decir qué iba a hacer o cuánto invertiría de su patrimonio, cuánto invertiría, imaginaros, 1.000 euros que tendría ahorrado, cómo él dividiría los 1.000 euros ante caídas del mercado. Yo, claro, imagino que cuando se refiere al mercado, se refiere a su cartera. ¿Cuánto? Porque el mercado puede estar cayendo. Conozco abril, carteras que en abril de 2025 prácticamente ni se enteraron. Prácticamente ni se enteraron. Aquellas carteras que tenían mucho oro, mucho de inversión en Europa de small caps, algo de emergentes, pues no notaron un impacto tan importante en ese abril de 2025. Y entonces la distribución era, si el mercado cae un 10%, invierte un 10% de el dinero que tenía ahorrado, 100 euros. Y él dice que caídas del 10% tiene una frecuencia aproximadamente de 11 meses. Si el mercado llega a caer un 15, no es un 15% adicional luego de este 10, no, si llega a un 15, invertiría un 20% de la cartera. Si llega a caer un 20, un 30%, ¿vale? Y estas caídas suelen ser caídas del 20 cada 4 años, o la periodicidad histórica más o menos ha sido cada 4 años. Caídas de un 30, haría 130 dólares de los que le quedaban, caídas de un 40, 125 y caídas de 50, 125. Dice que caídas de 50 por siglo hay aproximadamente 2 o 3. Y entonces, claro, la pregunta que nos hace nuestro oyente es, ¿qué opino de este sistema? ¿Hay algún estudio acerca de estos sistemas o cuál es el sistema ideal para hacer aportaciones periódicas? Aportaciones periódicas no, aportaciones a nuestra cartera en el momentos de caída. Lo primero importante es que aquí Hauser se refiere a la parte que él reserva de liquidez en su cartera. Liquidez, renta fija o lo que queráis. ¿Vale? Entonces, él tiene en su mente que él sigue con su estrategia de aportaciones periódicas. Y hay una parte de la cartera que está en liquidez para hacer estas aportaciones en las caídas. Lo principal o lo que veo yo de este tipo de estrategias es que mirar, el mercado cae un 20% y él ya ha invertido un 50% de lo que tenía en liquidez. Es decir, ha cambiado completamente su perfil de riesgo y el 50% de lo que tenía ahorrado para liquidez ahora ha ido a pasar, imaginaros una cartera 60-40. Si él coge el 20% que tiene en esa parte más defensiva y lo pasa, su cartera ahora es un 80-20 y el mercado ha caído un 20% y ya su cartera es 80-20. Por tanto, el dolor el dolor que puede ser ver a tu cartera seguir cayendo y que ya tú te vayas quedando sin balas, como digo, como sin balas me refiero a tener que darte sin liquidez que aportar, es la parte más difícil de gestionar de esta estrategia. Ese salto de esa caída, de una caída superior del 20 al 30%. ¿Por qué? Porque dices, todo el mercado, para que un mercado caiga el 30%, tiene que haber mucha negatividad en el ambiente. Para que tu cartera, yo siempre me planteo que carteras están muy diversificadas, tiene que haber mucha negatividad en el ambiente. Entonces, que en medio de esa negatividad tú te hayas visto ya con un 50% de tus recursos cambiados y que aquello siga cayendo, ese es el umbral del dolor. El umbral del dolor. Lo bueno a favor de la estrategia que plantea Housel es que ya tiene una estrategia. Eso es lo mejor. Esa es su estrategia. ¿Será la óptima? ¿No la óptima? Tiene una. Ya tiene más que el 99% de las personas que ni se han planteado la frecuencia con que ocurren las caídas ni qué hará en las mismas. Y que se vuelven más desordenados. Lo meten todo de golpe, a veces se le sale bien y en la siguiente caída lo vuelven a hacer y le sale mal. Vas ganando esa confianza o esa falsa sensación de seguridad o esa ilusión de control. De, no, esto ya ha caído un 20, voy a meterle todo porque más de un 20 no va a caer. O me espero, porque una vez que cae un 20, eso tiene que ir aún más abajo y no termino entrando. Pues aquí, sea bueno, malo o regular, lo que me quedaría con la idea de Hauser es que tiene un plan. Es que tiene un plan. Y siempre va a haber un capitán a posteriori que diga, mira, si en la caída, según los datos históricos de este mercado, si en la caída hubieses hecho esto, porque caídas del 50%
no tienen sentido y entonces y haces, esto ya son, como digo yo, intentar llevar a hacer muchas matemáticas para no gestionar la incertidumbre. La incertidumbre es, a posteriori podemos explicar por dónde iba a pasar el huracán. No, donde tiene valor es una proyección de por dónde va a pasar. A posteriori todo el mundo podemos hacer cuál fue el recorrido, cuál fue el impacto, qué tipo de edificación aguantó mejor. Sí, ahí todos somos especialistas y meteorólogos y lo que queramos. Lo interesante es 5 días antes, pues, ¿qué plan tenías tú? ¿Por dónde crees que iba a pasar? ¿Cuáles son tus modelos? ¿Cuáles? Ahí eso es un poco lo que funciona. Y luego el óptimo siempre va a ser a posteriori. El óptimo en inversión siempre lo vamos a contar a posteriori, de lo que habría que haber hecho, de lo que habría que haber invertido, de las acciones que habría que haber tenido. Por tanto, a mí me gusta la idea que hace José porque tiene un plan. Tiene un plan. Y si alguien viene y me dice, mira, Luis, en un 10% de caída no toco nada, porque pasan todos los años y un 10% de caída con mis aportaciones periódicas más que suficientes, porque con un 10% de caída con el rebalanceo que hace mi robo-advisor y en el 80% que yo lo tengo en un robo-advisor, el rebalanceo interno me encaja porque ni me voy a molestar y en un 20% pues aporto un 20% y a partir de ahí pues también me parecería bien, también me parecería bien, pero porque no sé cuál va a ser el óptimo, no sé cuál va a ser el óptimo. Sobre estos estudios, siempre os recuerdo lo que dice los estudios. Invertir todo de golpe es mejor que hacer aportaciones periódicas. Ya. ¿Y quién, a no ser que hayas tenido la muy mala suerte de invertir en el peor? Entonces, pero quién psicológicamente duerme tranquilo de poner todo su dinero cuando todo el mundo está diciendo que el mercado está en máximo, que no sé qué? ¿Quién es el valiente que duerme bien así? O que el nuevo no tiene cargo de conciencia. Y los estudios lo que muestran es que eso es lo correcto, pero no sientes tú que estás en lo correcto. ¿Y qué es más importante? ¿Lo que sientas tú o lo que diga un estudio? ¿Vale? Es decir, me salen las analíticas que estoy bien. Ay, pero yo estoy deprimido. ¿Quién tiene más razón? ¿Las analíticas o tú? Pues es que tú, lo que importa eres tú. El que importa eres tú. Da igual que venga alguien y te diga, no, estás perfecto. Tú sientes que no estás perfecto. Y entonces hay que trabajar en lo que a ti te hace sentir bien, más allá de lo que diga una analítica. ¿Vale? Y en segundo lugar, pues la diferencia que va a haber si utilizas este sistema, si utilizas otro, comparado con quedarte con la idea de que hacer aportaciones periódicas en los momentos de caídas a largo plazo compensa, no va a ser tan grande. Y ahí está el estudio de Charles Schwab de haber hecho el análisis de 5 inversores distintos, el que aporta siempre y caza los suelos, el que invierte siempre en el peor momento y hace las aportaciones periódicas en el peor momento, y la diferencia no era nada significativa en términos de uno se fue millonario y el otro murió pobre. No, no, el que lo hizo mejor aprovechó más la rentabilidad, el que lo hizo peor, pues tuvo menos, pero aún así fue rentable porque lo importante aquí es aportar, ahorrar, hacer aportaciones periódicas en ese tipo de momentos, no el market timing. Y si no, os dejaré el artículo también de la cartera de Dios, que siempre lo repito, porque es intentar evitar caídas o intentar optimizar las rentabilidades, ha demostrado muchísimas veces a través de estudios que es imposible. Imposible, incluso aunque fueras Dios y supieras qué día va a caer o sería el mejor día para invertir, no tendrías resultados totalmente extraordinarios y muy fuera de lo común de alguien que simplemente fuera mortal y estuviera haciendo su estrategia y siguiera su plan de aportaciones periódicas o simplemente de rebalanceos. ¿Vale? Creo que en el episodio del lunes hablaremos de rebalanceos, a ver si me da tiempo este fin de semana para preparar ese episodio. Pero hay varias técnicas, está la que os hablaré en el episodio del lunes de toda la que habla Bernstein refiriéndose a otro libro. Pues hay varias, pero ¿cuál es la mejor? Pues no lo sé. Créate una y vive contento con eso. La última pregunta y voy a responderla en un minuto. Me preguntaban si había en España no, comercializable, algún otro fondo parecido a Valor Managers. A Valor Managers. Si no lo sabéis, a Valor Managers no es un fondo de fondos, es un fondo por compartimentos. Javier Sáenz de Sensano, que era gestor, era el directivo de Morningstar Research, luego pasó por Russell Investment, pues él elige gestores y les asigna una parte, una cuenta separada con una parte de capital. Imaginar, el fondo tiene 150 millones, le asigna 25 millones a cada uno de los gestores. Esos gestores seleccionan sus carteras, hacen y eso es el fondo. El fondo es un fondo no de fondos,
Es un fondo gestionado por microcuentas, ¿vale? Microcuentas asignadas a otros gestores. Y me preguntaban si hay otro producto similar. En fondos de inversión yo no conozco. Hay matices, están los fondos de fondos, pero en los fondos de fondos a la persona a la que tú le inviertes ni sabe quién tú eres, ni tiene ni idea, no tiene ninguna consideración, no hay una asignación. Es yo tengo mi fondo y hay otro fondo que decide en su cartera invertir como invierte Pedro Pérez, invierte en mi fondo, ¿vale? Eso es uno, eso es uno. Y segundo, la idea de lo diferente que hay aquí es que cada manager tiene mucha libertad o ámbito, mucha libertad en el ámbito de actuación. No es que cogemos y nos quedamos con 4 o 5 ideas de las mejores ideas de cada fondo, no. Cada fondo selecciona, tiene su cartera y ahí puede invertir en lo que quiera. Se buscan carteras concentradas, pero intentan, no hay un manager escogiendo, me quedo con las 4 primeras posiciones del fondo tal, que eso también ha habido en España. Fondos que yo le llamo los fondos Pabrai, que tú te quedas con las mejores ideas de otros gestores y las metes en tu fondo. Tú no haces proceso de análisis más allá que confiar en otros gestores y te coges esas ideas y te las traes. Bueno, no hay un fondo así, o al menos que yo conozca en España, pero sí hay un trust cotizado, ¿vale? Y además se han fusionado dos que eran distintos, que es el Allianz Witan, ¿vale? Es un trust, cotiza en bolsa y su cartera está hecha por esos compartimentos y tiene por abajo, por ejemplo, fondos de Artisan Partners, Brown Advisor, Dalton Investment, GQG, Rajiv Jain, Jennison Associate, Lyrical Asset Management, Metropolis Capital Management, Vulcan Value Partners, Veritas Asset Management, Sands Capital Management. Cada uno de ellos tiene dentro de este trust asignado un capital y el trust cotiza en bolsa y los resultados que tengan estos inversores ahí, pues evidentemente impactan en el NAV de este producto. Luego siempre hay un descuento sobre NAV, todo lo que estéis acostumbrados a ver en este tipo de ideas. Pero esto sería lo más similar. ¿Para qué viene bien esto? Pues, oye, para conocer. ¿Alguien ha escuchado alguna vez Lyrical Asset Management? Pues saldría de aquí e iría a mirar. Oye, Lyrical, ¿estos qué hacen? Gestionan fondos. Metropolis Capital Management. Vulcan Value Partners. QG todo conoce. Oye, pues algo, miro que hacen cada una de estas estrategias. Pero a día de hoy, si tú quieres invertir en que los mejores gestores te gestionen una cartera concentrada de mejores ideas, solo hay ese a Valor Managers y demás, porque lo demás son fondos de fondos. Es, yo conozco un fondo que es muy bueno, lo añado a mi cartera, pero esa persona no me está gestionando a mí, simplemente está gestionando su cartera y yo estoy comprando y ahí tengo que hacer pues asignación de activos, un proceso de asignación de cuánto le doy a cada uno de los fondos, que intentar que, bueno, este se me solapa con aquí, este es flexible, voy a hacerlo por geografías, viene una serie de matices y evidentemente la doble capa de comisión. El valor manager no es barato, te vas a un 230, 240 en cada año, pero no porque haya una doble capa de comisiones, sino porque la comisión de gestión, para lograr pagarle a todos ellos, más lo propio que hace a Valor y que a Valor le salga rentable, hace que eso sea un fondo caro, hace que sea un fondo caro. Pero por debajo hay 6, ha llegado a haber 7 gestoras que son de las mejores a nivel mundial, seleccionadas según los criterios de Sáenz de Sensano, ¿vale? Esto también tienes que confiar en quién estás gestionando, en quién ha decidido que esos asset managers son buenos, porque si no, fondos buenos hay más de 6. Gestores impresionantes, seguro que hay más de 6 o 7. ¿Por qué esos 6 o 7? Entonces, está alguien seleccionando ese producto por ti y es un poco la idea de las Valor Managers. Pues nada, dejamos aquí el consultorio. Espero que os haya gustado. No he cumplido mi promesa de los 45 minutos. Voy a tener que hacer resúmenes de preguntas porque es verdad que con las preguntas se van cerca de 10 o 15 minutos de cada uno de estos episodios. Si las pusiera en 2 líneas, se entendería más rápido, respondería más rápido, pero quizás no se entendería todo el contexto de las mismas. Muchísimas gracias. Seguir pasando unas felices Navidades. Si se escucha esto en febrero, piensa que te desee también feliz Navidad en su día. Este consultorio, como una de las cosas que voy a introducir para el año que viene, como tenemos 3 patrocinadores, es el día del tema general. Ese episodio está patrocinado por Indexa Capital. El consultorio, patrocinado por Inornia Tech, y los 3 casos de la finanza de tus vecinos, vamos a asignárselos a Trade Republic. Ya veremos si entra en cuarto o quinto patrocinador, cómo organizo los episodios, pero que sepáis que lo veréis en el logo o en la miniatura de los episodios, tanto en los podcasts, siempre encontraréis los enlaces abajo, pero que bueno, que sepan los patrocinadores que más o menos es la división.
los lunes y tema general, Indexa Capital, los finanzas de tu vecino, Trade Republic y el consultorio con Ironía Tech, que por cierto, a partir de el 1 de enero sube sus tarifas a 114 euros anuales para el plan que es hasta 1 millón de euros, y que los alumnos del curso, los que quieran ser clientes nuevos de Ironía, con el curso de fondos de análisis práctico y con el curso teórico también, porque incluye el práctico, quienes sean alumnos del curso, pues tienen 3 meses gratis, que bueno, mira, te ahorras dinero y es algo, una ventaja del curso con la que no contabas al principio, y pues te puede salir esos 3 meses gratis de Ironía, escribirme, que seas alumno del curso, escribirme por email, y si no eres cliente y te quieres abrir cuenta, pues te paso el código y ya podéis beneficiaros de esos 3 meses gratis en Ironía Tech. Nada, nos vemos el próximo lunes, si todo va bien. Si no, seguid disfrutando de las Navidades con un nuevo capítulo de Salud Financiera.